Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar con respecto a algunas teorías spoiler para el episodio 12 del Belkin Porsche, de la pareja de Vegas y Pig. ¿Qué cosa podríamos ver en el siguiente episodio? Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno amigos, de acuerdo a los adelantos que hemos visto, Vegas y Pig ahora se han vuelto más cercanos. Es más, vemos de que Vegas todavía se preocupa por Pig. Pues Vegas se desesperó, estaba preocupado por Pig al ver de que él estaba inconsciente y no respondía. Entonces Vegas ya se está enamorando de Pig. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme acá abajito sus comentarios. Les comento que en el libro Pig, cuando está encerrado en el cuarto de Vegas, pues como él ya no quería que Vegas lo maltratara, pues tiene un plan. Su plan era obedecer a Vegas en todo y de esa forma pues evitar de que Vegas lo maltrate a él. Hay una oportunidad en la cual Pig consuela a Vegas, lo consuela y le dice: tú todavía tienes a Macao, no te preocupes porque él te quiere mucho. Le dice eso Pig a Vegas. Vegas en ese momento estaba diciendo que era un inútil, que su padre no lo quería, que su padre lo odiaba porque pues le gustaban los chicos, de que también lo odiaba porque nunca hacía nada bien, de que cada negocio el cual pues salía mal, su padre le echaba la culpa a Vegas. Eso estaba repitiendo Vegas y pues Pig estaba a su costado consolándolo a él y con su mano le estaba acariciando el hombro a Vegas. Vegas al escuchar esto le dice: sí, pero yo no quiero que Macao sea como yo. Además también le dice: tú tienes algo lo cual me hace sentir cómodo. Lo mira Pig, se levanta y va a lavarse la cara. Después Pig se queda sentado y se queda muy confundido y dice: ¿cómodo? Al escuchar estas palabras, Pig se sorprende porque ese no era su propósito. Su propósito era aburrirlo, fingir no pelear con Vegas, quedarse callado, no ser divertido con Vegas, para que así Vegas se aburra y le dé su libertad a él. Desde ese momento, Vegas ya no molesta mucho a Pig. Ya no lo molesta, ya tampoco lo maltrata a Pig. Pig está callado y obedece lo que Vegas le dice. Además, Vegas le comenta a Pig de que su papá tiene una esposa y que su esposa está embarazada. Aunque eso no lo hemos visto en la serie, pero en el libro sí se menciona que su papá de Vegas tiene una esposa. También les comento de que en el libro nos menciona mucho de que Vegas empieza a abrazar a Pig. Como ambos dormían juntos en la misma cama, pues Vegas abraza a Pig en las noches y poco a poco se van acercando así más, hasta que un día ellos miran una película, la cual es Coco. Cuando ellos están viendo esta película, pues ese mismo día Pig se sentía un poco enfermo. Vegas le había dado una pastilla a Pig y después de eso, pues Pig le quería hacer spoiler a Vegas. Le estaba haciendo un spoiler y Vegas con su mano le tapa la boca a Pig. Después de eso, pues Pig baja la mano de Vegas y nuevamente quería hablar para decirle el spoiler a Vegas. En ese instante lo que hace Vegas es darle un beso porque siente que su cuerpo está reaccionando a los besos de Vegas. Además también siente que sus pantalones hay algo apretado, como si esa parte de abajo, su parte sensible, había reaccionado a todo lo que pues Vegas le estaba haciendo. Y él dice: mi cuerpo me ha traicionado, dice. Esa era la primera vez que su cuerpo de Pig reaccionaba de esa forma. Además también era la primera vez que Vegas lo trataba así, con mucho cuidado. Podía ver en la mirada de Vegas una mirada tranquila. Y le dice Vegas a Pig. Y Pig básicamente acepta y es así como los chicos se van a ver mariposas. Eso pasa en el libro, es así como pues sucede esta primera vez de Vegas y de que Pig no había ido a la casa de sus abuelos y también había encontrado un cuerpo, el cual pues pensaban de que ese cuerpo era de Pig. Era un cuerpo completamente quemado, así que bueno, King no estaba tan seguro. Y es por ese motivo de que King en el libro manda hacer una prueba de ADN al cuerpo. Pero el doctor le dice que eso va a demorar algunos días. Y bueno, eso es lo que pasa en el libro. Hay que esperar cómo pues nos sorprende adelanto del episodio número 12. Déjenme acá abajito sus comentarios. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.